a la cuarta sesión anual del Colegio de Profesionales y Nutriólogos de la Salud. Entonces, hoy tenemos a la maestra Carla Magdalena Arriola Gómez. Y ella nos va a traer el tema de ejercicio y su impacto en la microbiota. Pero bueno, antes de comenzar, déjenme les resumo un poco del currículum de la maestra. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad Vasco de Quiroga. Cuenta también con una maestría en nutrición deportiva por la Escuela Universitaria del Real Madrid. Certificación internacional en fisiología, entrenamiento y nutrición deportiva por el Instituto Internacional de Nutrición y Ciencias del Deporte. Ella es cofundadora y directora general de Bases de la Nutrición, coautora del capítulo Ejercicio Físico y Microbiota del libro Microbiota 2025. Y bueno, es conferencista nacional e internacional. Entonces, pues damos inicio con la maestra y pues creo que todo se escucha bien, ¿no? Cualquier cosa nos pueden escribir y damos inicio. Adelante, maestra. Muchas gracias, gracias por la presentación y por esta invitación. La verdad es que es un gusto y un honor para mí poder estar aquí y pues compartir con ustedes. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Bien, les mandé la solicitud para que me dejen compartir. Creo que ahí está. Bien, solo por favor confírmenme que se ve bien. Listo, sí se ve muy bien. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, pues este es un tema que la verdad me apasiona muchísimo, lo que es la microbiota y el impacto que tiene el ejercicio físico sobre ella. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con lo que son algunas definiciones, porque creo que a veces damos por hecho muchos términos y pues comencemos. ¿Qué es la microbiota? Bueno, pues la microbiota es una comunidad de organismos que residen en todo lo que es nuestro tracto digestivo, hablando específicamente de microbiota intestinal. Sin embargo, hoy sabemos que tenemos microbiota no nada más en lo que es el área del sistema digestivo, sino también tenemos microbiota en la piel, la microbiota en la cavidad oral, pero el día de hoy nos enfocaremos solamente en la del aparato gastrointestinal. Entonces, dentro de la microbiota intestinal, el 90% de ella está conformada por géneros y especies, que en este caso son los firmicutes y los bacteroidetes. Y los principales que abundan en lo que es nuestro tracto digestivo es actinobacteria, verrucomicrobia y proteobacteria. Entonces, ¿estas bacterias qué hacen? Bueno, pues van a proteger contra infecciones, van a regular lo que es el epitelio intestinal y van a regular también lo que es el estrés oxidativo. Ahorita vamos a ver cuál es la importancia de la microbiota intestinal y cuál es la relación que tiene la nutrición también. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estas bacterias? Van a mantener la función de la barrera intestinal adecuadamente, evitando que ésta sea permeable, lo cual va a proteger contra la colonización de bacterias que sean patógenas. Algo que quiero aclarar, antes de que se me olvide, es que la microbiota intestinal no nada más está conformada por bacterias, también podemos encontrar algunos hongos y podemos encontrar virus, pero específicamente el día de hoy pues hablaremos de bacterias. Y esta protección lo que hace es que va a estimular al sistema inmunológico para que funcione de una manera adecuada. Entonces, como ya vimos, es una barrera de protección, ayuda a la proliferación de bacterias buenas y regula la proliferación de bacterias patógenas. También actúa en la diferenciación celular a nivel de nutrición y metabolismo, lo vamos a ver en un momentito. También es quien rige el eje HPA y previene algunas patologías porque está implicada en el sistema inmunológico, lo que veíamos anteriormente. Sin embargo, hay diversos factores que pueden alterar lo que es la microbiota intestinal, como la edad.
Ujú. No es lo mismo la microbiota intestinal de un niño pequeño de 5 años a una persona de la tercera edad de 60, 70 años. También tiene mucho que ver la genética. Ajá, nuestros genes son diferentes y eso es algo que también nos hace únicos. Yo no tengo la misma microbiota que ustedes, por ejemplo, influyen muchísimos factores, pero hablando específicamente de genética, esto es algo que nos hace únicos. Influye mucho la forma en que nacen los bebés o en que nacemos para el desarrollo de esta microbiota. Bien, se sabe que en el parto, cuando es un parto natural, pues ahí la mamá prácticamente le traspasa toda esa microbiota uterina a lo que es el bebé. Entonces, bueno, cuando nacemos por cesárea, pues no tenemos ese traspaso de esa microbiota uterina. Entonces, bueno, ahí también hay modificaciones, la microbiota no va a ser la misma y esto tiene algo que ver con lo que es el origen geográfico. En zonas urbanas ya se ve mayormente nacimiento de niños por cesárea. Entonces, bueno, la microbiota intestinal en zonas urbanas está modificada por muchísimos más factores, ¿no? Tiene que ver obviamente también con la alimentación, el tipo de dieta que tengan los pacientes, que tengamos nosotros, también influye en la composición y la biodiversidad que tienen estas bacterias dentro de nuestro cuerpo. Eso está relacionado, obviamente, con el estilo de vida que tenemos. Vivimos en un mundo en donde ya es muy común el estrés alto. Ujú. El que yo esté acostumbrado, por ejemplo, a cocinar mis alimentos en casa o que los compre, el uso de ultraprocesados, el tipo de conservación de los alimentos, usos de pesticidas, por ejemplo, ahora se ve mucho también lo que son los microplásticos. Todo eso tiene que ver con cómo esté conformada mi microbiota intestinal. Aunado a ello, también la realización de ejercicio físico, que más adelante nos adentraremos un poquito más, y evidentemente, pues también el estrés. Todo esto va a alterar la microbiota intestinal. Noticia buena o mala, como quieran verlo, la microbiota cambia en nada, o sea, en 24 horas mi microbiota se puede alterar. El uso de fármacos también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero todo eso altera lo que es el viroma y lo que es la microbiota intestinal. Bien, entonces, este es un eje del que hablaremos más adelante, que es el eje intestino-cerebro, pero algo que hay que tomar en cuenta es que todos estos factores alteran nuestra microbiota intestinal. ¿En qué sentido? Las interacciones sociales que nosotros tengamos tienen que ver con la microbiota intestinal, sí, por muchísimos factores. Hasta el simplemente hecho de a dónde voy a comer, con quién suelo reunirme, cuando suelo reunirme con alguien, a dónde solemos ir, qué solemos comer, cómo está mi estado de ánimo, que eso tiene mucho que ver también con la microbiota, el estado de estrés, si el paciente llega a tener, por ejemplo, estados de ánimo cambiantes, por ejemplo, la depresión, va a alterar la microbiota intestinal de manera negativa, la cognición, ansiedad y obviamente también la memoria están relacionados con la microbiota intestinal. Y este es un eje bidireccional, es decir, mi microbiota puede alterar mi estado de ánimo, mi ansiedad, mis interacciones sociales. Vemos que también la alimentación es algo en lo que hacemos mucho hincapié, sobre todo nosotros nutriólogos. El uso de probióticos también tiene que ver el cómo esté conformada la microbiota intestinal y el estado en el que se encuentra el paciente. Les decía, no es lo mismo un niño de 5 años, un paciente de la tercera edad o alguna situación como lo es el embarazo, como lo es la lactancia. El uso de antibióticos o de algún medicamento. Y bueno, decíamos genética, estilo de vida, el tipo de nacimiento y pues la edad. Ahora bien, eh, ¿cuáles son las funciones? Y estas nada más son las principales, porque la verdad es que la microbiota está implicada en todo. Hoy se sabe que es un órgano endocrino, entonces se tiene que tratar como tal. Y la microbiota intestinal está implicada en lo que es el desarrollo del sistema nervioso central. Como ustedes veían y les mencionaba, pues es un eje bidireccional. Y este sistema nervioso central desarrolla
también lo que es el sistema nervioso, el sistema central serotoninérgico. Es decir, ¿va a depender mi estado de ánimo de cómo esté mi microbiota? Sí. ¿Y va a depender mi microbiota de cómo esté mi estado de ánimo? Evidentemente también. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que hace la microbiota intestinal es que interactúa o actúa más bien directamente con lo que es la neurogénesis del hipocampo. Y esta función está principalmente implicada con la amígdala y es una respuesta al estrés. Que digo, ese estrés no necesariamente va a ser de manera negativa, tenemos estrés positivo como lo es el ejercicio físico, pero bueno, tendremos que cuidar lo que es la intensidad. Entonces, la microbiota también lo que va a hacer es que modula la barrera hematoencefálica y esto está implicado también en lo que es la síntesis de diversos neurotransmisores, como lo es la serotonina, como lo es la dopamina y de algunos neuromoduladores, como lo es el GABA, como lo es acetilcolina, les decía, serotonina, norepinefrina, y esto está implicado con la regulación de los ácidos grasos de cadena corta. Esto quiero que les quede muy claro la parte de ácidos grasos de cadena corta, porque más adelante lo vamos a volver a ver y aquí van a decir, ah, ahora entendí todo, ¿ok? Pero bueno, recuerden que la microbiota intestinal regula los ácidos grasos de cadena corta y con ello el sistema glial cerebral. Entonces, yo les decía hace ratito que influye mucho el tipo de nacimiento porque cuando nacen por parto natural tenemos estas bacterias neonatales que incrementan lo que es el sistema inmune, está implicado también el sistema metabólico, el hormonal y el nervioso. Entonces, bueno, pues también nosotros como promotores de la salud, pues hay que promover los partos naturales. Yo sé que a veces pues da un poquito de miedo, pero es parte de ser promotores de la salud, pues eh, hacer énfasis en los beneficios, ¿no? Lo otro es que algo que nosotros promovemos mucho como nutriólogos es la lactancia materna. Entonces, bueno, aquí también van bacterias que van a formar la microbiota intestinal de los bebés, van a tener una mayor diversidad de bacterias y bueno, la colonización es importante en este caso porque actúan en lo que es el desarrollo sensorial y en el desarrollo motor debido a lo que es la microbiota comensal. Entonces, ¿qué está implicado en esto? Obviamente, el plan de alimentación de los pacientes, yo siempre les digo en eh, las edades, pues tendrían que llevar un plan de alimentación. En este caso, pues lo llamaremos dieta, que bien sabemos que es todo lo que comemos. Entonces, bueno, la dieta está implicada en lo que es la microbiota, la genética, ajá, que tenga el paciente, el ejercicio, del ejercicio, pues hay que ver el tipo de ejercicio, la duración, la intensidad, el riesgo de infecciones, esto tiene que ver mucho también con las zonas en las que viven los pacientes, el estrés, que manejen los ciclos de sueño, el uso de medicamentos, entre algunos otros. Y bueno, entonces una microbiota saludable, pues lo que vamos a buscar es que se mantenga un equilibrio entre estas comunidades microbianas y entre el hospedador, es decir, entre los humanos. Hay una frase que me gustaba mucho hace algunos meses, que si se acuerdan del principio decía que 90% estábamos conformados por bacterias, ¿no? Entonces decíamos, 90% somos más bacterias que humanos. Hoy sabemos que no nada más somos bacterias, porque acuérdense que la microbiota no nada más son bacterias. Entonces prácticamente somos un conjunto de muchísimos microorganismos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando estos microorganismos no tienen ese equilibrio, se va a llamar disbiosis. Y esta disbiosis, este desequilibrio de las bacterias, está asociado con patologías, específicamente disbiosis de la microbiota intestinal, con patologías como síndrome de intestino irritable, que puede evolucionar a lo que es un cáncer de colon. Está relacionado también con lo que es la diabetes, con el síndrome metabólico y con algunas enfermedades neurodegenerativas.
Entonces, el tracto gastrointestinal lo que hace es que proporciona un escudo ante agentes microbianos patógenos. Y por eso también dicen que el sistema digestivo pues es nuestro segundo cerebro. Pero ojo, estamos hablando de un sistema digestivo sano, que es quien va a proteger de patógenos. Pero ¿qué pasa cuando este no está sano? Pues prácticamente hay un desorden. Ujú. Entonces, hablando de la relación o comenzando a hablar de la relación de lo que es la microbiota intestinal y la alimentación, bueno, pues hay que tomar en cuenta que la microbiota ejerce un control sobre la regulación y el equilibrio en la colonización de estos microorganismos que no están dentro de nosotros. Entonces, existe un efecto a nivel metabólico de la microbiota, que es la síntesis de algunos nutrimentos, ¿no? Esto es a partir de diversos sustratos y lo que van a terminar siendo sus productos, pues son vitaminas. Vitaminas como lo es la cianocobalamina, como lo es la vitamina K, como lo es el ácido fólico, la vitamina B5 y la biotina. Entonces, muchas veces cuando nosotros identificamos con los pacientes que llegan a tener alguna deficiencia, pues hay que también explorar un poquito más en cómo están todos esos factores que pudieran alterar la microbiota intestinal, porque acuérdense que órgano endocrino es quien sintetiza todas estas vitaminas. Y también está implicado en lo que es la degradación y en la fermentación de residuos que no son digeribles, que nosotros lo llamamos fibra. Bueno, la relación que tiene la microbiota con la nutrición, pues bien lo sabemos, ¿no? La dieta es considerado uno de los factores principales en la modulación de la microbiota intestinal en lo largo de los años. Y esta microbiota, como les decía anteriormente, pues está implicada en diversos procesos. Yo les mencionaba, ¿no? Lo que son estos, que es el efecto metabólico, como la síntesis de algunos sustratos, la regulación y la colonización de bacterias. Sin embargo, no nada más nos quedamos en eso. Hablando específicamente, digo, yo soy nutróloga deportiva y siempre les hablo muchísimo de los carbohidratos y por eso no quise dejarlo pasar, pues es que la microbiota intestinal está implicada en lo que es la absorción de los hidratos de carbono complejos, que vamos a llamar prebióticos, es decir, esa fibra. Ajá. Entonces, tiene que ver también la microbiota con la absorción de los minerales y de los electrolitos. Entonces, obviamente en deporte, que es algo que cuidamos muchísimo, pues siempre tenemos que cuidar que la microbiota esté saludable, pero no nada más en pacientes deportistas. Hay que cuidarlo prácticamente en todas las situaciones del paciente. También la microbiota tiene que ver con la motilidad, perdón, intestinal. Entonces, de ahí también, cuando hay una disbiosis, pues el paciente pueda desarrollar un síndrome de intestino irritable o un cáncer de colon. Y como les decía, pues síntesis de nutrientes, principalmente las vitaminas que ya mencioné anteriormente. Hablando un poquito más de metabolismo, la microbiota está relacionada con diversos procesos, como lo es la oxidación, la reducción, está implicada en gradientes químicos y nutricionales, y esto de qué va a depender de la composición de la microbiota. Si mi microbiota es deficiente, estas reacciones químicas pueden no llevarse a cabo de manera adecuada, y aquí pues prácticamente estamos hablando de lo que es el metabolismo. Entonces, algo que bien sabemos es que nuestro esófago alberga bacterias y levaduras. Y aquí es un poquito contradictorio, ¿no? Porque también nos dice la literatura que para eso tenemos los ácidos estomacales para prácticamente el que se deshaga todo, ¿no? Pero sabemos que por la orofaringe, por el proceso de lo que es la deglución, pues puede llegar a haber reflujo gastroesofágico y lo que hace estos ácidos pues es controlar esas bacterias. Pero bien sabemos que algo muy común, uno de los microorganismos o el microorganismo principal que coloniza este tracto, pues prácticamente es Helicobacter pylori. Y eso está relacionado con una microbiota no saludable, en este caso, pues con una disbiosis. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que este
ácido, o sea, este pH ácido, pues previene el crecimiento bacteriano, pero bueno, pues se sabe lo de Helicobacter pylori. Ahora, en el intestino delgado y en el intestino grueso es la región con mayor densidad microbiana. Por eso es que Helicobacter pylori pues prácticamente se queda entre esófago y estómago. ¿Por qué creen que hay una mayor densidad de microorganismos de la microbiota intestinal? Bueno, pues algo que se ha asociado a ello es que hay una mayor producción de vitaminas en esta zona, hay mayor producción de nutrientes esenciales, lo cual genera una protección y es una barrera contra infecciones. Entonces, la microbiota tiene un efecto modulador inmune endocrino porque aquí también se secretan los neurotransmisores que están implicados en el eje intestino-cerebro y que ahora lo llamamos eje intestino, perdón, microbiota, intestino-cerebro, y acuérdense que es un eje bidireccional, entonces también sería un eje cerebro, intestino, microbiota. Ah, bueno, creo que esta la repetí. Aquí tenemos este eje. Entonces, bueno, en la imagen de en medio, el encargado de llevar a cabo ese eje es el nervio vago. Y tenemos este eje cerebro, intestino, microbiota y microbiota, intestino, cerebro, lo cual es productor de neurotransmisores como lo es la dopamina, como lo es la serotonina y sus precursores. De ahí también depende el estado de ánimo de los pacientes. Pero no nada más nos quedamos ahí, por eso este eje es tan importante, porque tenemos también la secreción de hormonas, pero entre esas hormonas también tenemos el cortisol. Entonces, un cortisol elevado va a alterar la microbiota intestinal. Una microbiota intestinal alterada va a elevar los niveles de cortisol. Y aquí les decía hace ratito que pusieran atención en la parte de los ácidos grasos de cadena corta, pues la microbiota va a producir ciertos metabolitos, como en este caso los ácidos grasos de cadena corta, específicamente lo que es el butirato. Y también es un mediador inmunitario, ¿no? Hablábamos un poquito del sistema inmune. ¿Y qué es lo que va a producir? Pues algunas citoquinas cuando esto está en equilibrio. Pero cuando existe un desequilibrio, como les decía, que se llama disbiosis, entonces todo se altera. O sea, hay desórdenes a nivel neuronal y a nivel fisiológico. ¿Qué podemos hacer para evitar estos desórdenes? Podemos implementar el uso de probióticos, podemos implementar el uso de prebióticos o alimentos fermentados, que el paciente consuma más fibra y hay algunos otros tratamientos como lo es el trasplante fecal, que ya es muy común y ya los pacientes como que no le hacen tanto el fuchi, como que ya lo es más aceptado. Eh, ¿Podemos no llegar a esto? Sí, ¿cómo? Pues cambiando los factores que modifican la microbiota intestinal, en este caso, pues el estilo de vida, que es lo que depende de nosotros. Y bueno, el ejercicio físico, bien sabemos que nos da salud a nivel fisiológica y a nivel emocional, porque está implicado con las redes de neurotransmisores. Bien sabemos que el ejercicio físico reduce enfermedades cardíacas, cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer. Obviamente depende del tipo de ejercicio, si estamos hablando de ejercicio de resistencia, si hablamos de ejercicio de fuerza, de velocidad o de movilidad. Pero todos estos ejercicios pues nos ayudan a tener una salud óptima. Em, Aquí algo que yo les hago mucho énfasis es que cuando hablamos de alto rendimiento, esto va a implicar un mayor esfuerzo durante el mayor tiempo posible. El día de hoy no nos vamos a enfocar a eso, solamente a lo que es ejercicio físico. Pero muchas veces llegamos a tener dudas de qué es el ejercicio físico o qué es la actividad física. Y aquí yo siempre les digo, nosotros como personal de salud tenemos que saber prescribirle al paciente qué es lo ideal que tiene que hacer. Y no nos vamos a quedar solamente con lo que es actividad física, sino con lo que es ejercicio físico. Siempre, siempre, siempre en las conferencias, Jess no me va a dejar mentir, pongo las definiciones para que a nosotros, por lo menos de personal de salud, nos queden muy claro y podamos ser muy específicos con la prescripción y con lo que le vamos a decir al paciente. Entonces, hay que tomar en cuenta que actividad física
es cualquier movimiento corporal que es producido por nuestros músculos, es decir, se ejerce una contracción, pero exige un gasto de energía. Por ejemplo, si yo, estando aquí sentada frente a ustedes, de repente me paro y voy al refri, eso genera un movimiento de mis músculos, genera contracción y genera un gasto de energía. Pequeñito, pero lo genera. Eso podría ser actividad física. El yo subir las escaleras podría ser actividad física. El barrer mi casa también es actividad física. Pasear a mi perro es actividad física. Y cuando hablamos de actividad física, estamos hablando de la realización aproximadamente de 10,000 pasos al día. Entonces, algo que yo siempre les digo es, si ustedes no están llegando ni a los 10,000 pasos al día, ojo, estamos haciendo solamente actividad física, no ejercicio físico. Entonces, hay que empezar a movernos. ¿Cuál es la diferencia con el ejercicio físico? El ejercicio físico es aquella actividad física, ojo, que es planificada, es estructurada, es repetitiva, es decir, no nada más lo hago una vez, y lo realizamos con diversos objetivos. Mi objetivo puede ser mantenerme saludable, mantener mis capacidades físicas o mejorar mi composición corporal. A diferencia de lo que es deporte, la Real Academia Española lo define como el ejercicio físico que es ejercido como un juego, y aquí se los pongo en mayúsculas, o competición. Y esta práctica del deporte necesita tener entrenamiento, pero ojo, está sujeto a normas. Y la Universidad Europea define alto rendimiento como aquel deporte cuyo objetivo principal es alcanzar el máximo rendimiento atlético en competiciones del más alto nivel, generalmente a nivel nacional, mundial u olímpico. El día de hoy no vamos a hablar de ninguno de estos dos, pero quería que nos quedara claro cuál es la diferencia, porque también nos van a llegar a consultorio pacientes que son deportistas y tenemos que saber qué pasa con su microbiota intestinal. Bien, entonces, hablábamos del tipo de bacterias que tiene la microbiota intestinal cuando está normal, es decir, cuando está sana. Entonces, va a haber un equilibrio entre los firmicutes, los bacteroidetes y la actinobacteria, así como la verrucomicrobia y la proteobacteria. Sin embargo, cuando el paciente realiza ejercicio físico de resistencia y de alta intensidad, lo que se va a incrementar van a ser los bacteroidetes fila y podemos promover o puede promover el paciente una permeabilidad intestinal, un leaky gut y un proceso inflamatorio que está asociado al ejercicio. No que el ejercicio sea malo, pero hay que cuidar la intensidad con la que se realiza dependiendo de los objetivos que busquemos. Obviamente, si es un paciente de alto rendimiento, pues no le vamos a decir que le baje a la intensidad, pero entonces nosotros tendremos que cuidar los factores modificables como la alimentación. Entonces, ¿qué se ha visto? ¿Qué se ha estudiado? Bueno, pues hay un artículo que me encanta, casi siempre lo cito, se me hace muy interesante, que es de Herrera Rocha. Entonces, ellos clasifican ejercicio físico de intensidad moderada y ejercicio físico de alta intensidad. Y lo que encontraron es que a intensidad moderada, la realización de ejercicio físico reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, de diabetes y de cáncer. Decíamos hace ratito, depende del tipo de ejercicio, si es de resistencia, si es de fuerza, de velocidad o de movilidad. Y en alta resistencia, perdón, en alta intensidad, lo que encontraron es que al ser alto rendimiento y requiere un mayor esfuerzo durante más tiempo, es un factor de estrés para el organismo, pero que tiene un efecto negativo en lo que es la microbiota intestinal y lo que provoca es permeabilidad intestinal e incrementa marcadores inflamatorios. Entonces, obviamente esto no es saludable para la microbiota intestinal. Les decía, si yo ya tengo un paciente que es deportista de alto rendimiento, pues ahí me voy a basar mucho en lo que es sus mesociclos de entrenamiento para ver cuando no son fases de carga,
yo pueda dar un poquito más de fibra. Porque hablando específicamente de deportes de resistencia, el consumo de carbohidratos simples es muy alto. Entonces, por cuestión de que queremos que la absorción sea inmediata, que se utilice inmediatamente esa glucosa, pues no damos alimentos con fibra. Entonces hay que ver en qué parte del mesociclo vamos a incrementar la fibra, porque sabemos que cuando vengan las cargas, cuando se acerca la competencia, esa fibra se va a disminuir. Y después dar una recuperación de alimentos ricos en fibra, promover alimentos fermentados. Aquí sí, pues promover el uso de probióticos. Pero bueno, esto será en deportes de alto rendimiento. Ahora, otro artículo también encontró que a intensidad moderada, lo que hace la microbiota es que mejora la homeostasis de la glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina. Entonces, bueno, si no vamos a hablar de deportistas de alto rendimiento, pero yo tengo un paciente que viene con una diabetes, que tiene una presión arterial alta, pues bueno, le puedo prescribir que haga ejercicio, porque va a mejorar sus niveles de glucosa y va a mejorar la sensibilidad a la insulina que tenga este paciente. Y también se vio, que esto me pareció muy interesante, que en personas obesas, pero que son activas, tiene un efecto positivo comparado con pacientes con normopeso, pero que son sedentarias. Bueno, ya vimos el artículo, o ya lo han de haber leído, de Redefiniendo la Obesidad de Lancet. Entonces, este sí, este artículo todavía se tomó índice de masa corporal, pero bueno, pacientes que viven con obesidad que son activos tienen una microbiota más saludable que pacientes que tenían un normopeso pero que no hacen ejercicio físico. ¿Y qué se encontró? Esta especie en específico, que es Akkermansia muciniphila, y géneros productores de butirato. Entonces, ya hablamos un poquito más de butirato. ¿Se acuerdan que está relacionado con los ácidos grasos de cadena corta? Porque ese es prácticamente el producto. Fecalibacterium prausnitzii y Roseburia hominis. Estas bacterias se encontraron en pacientes que hacen ejercicio físico y que son protectoras cardiovasculares. Entonces, prácticamente la conclusión de diversos artículos es que un estilo de vida activo está relacionado con la mejora de lo que es la microbiota intestinal. Hablando específicamente de un tipo de ejercicio, el entrenamiento cardiorrespiratorio eleva la diversidad alfa y aumenta el número de productores de butirato. Esos productores de butirato, acuérdense que están asociados, les mencionaba y se los menciono muchísimo, a los ácidos grasos de cadena corta. Entonces, uno de los principales productores es Roseburia. Aquí tenemos todos los demás, que a veces están un poquito difícil de leerlos, yo lo sé. Todo mundo nos hacemos bolas, pero bueno, con que los identifiquen bien, y pues Roseburia es el principal. Entonces, ¿qué pasa con la intensidad? Cuando nosotros estamos en reposo o en descanso, el 24% del gasto energético total se va a ir a lo que es el gasto cardíaco, ajá, el gasto energético cardíaco. ¿Por qué? Pues prácticamente lo que busca el cuerpo, pues es mantenernos vivos, y estamos en un estado postpandrial. Es decir, el sistema nervioso que va a estar activo en este caso, pues va a ser el parasimpático. Entonces, estamos en reposo, nuestro cuerpo puede llevar a cabo el proceso de digestión y vamos a tener una adecuada motilidad intestinal, tomando en cuenta que la microbiota es quien regula también esta motilidad intestinal. Vamos a tener un adecuado vaciamiento gástrico y una perfusión esplácnica. Pero cuando nosotros hacemos ejercicio de alta intensidad, ¿cuándo es alta intensidad? Al 70% del VO2 max. Muchas veces me dicen, esa es una pregunta muy común en este tipo de conferencias. ¿Y cómo medimos el VO2 max? Si lo medimos en consultorio, bueno, pueden hacer una prueba de Cooper en dado caso que tengan alguna caminadora, o simplemente pueden verlo con los relojes, o simplemente decirle al paciente, vas a ir a caminar o vas a trotar o te vas a ir a la bici o a la elíptica, por ejemplo, pero que puedas hablar sin que te falte el aire,
sin que te falte la respiración o que puedas ir cantando una canción. Cuando ya empieza a faltar, cuando ya no pueden, cuando se corta, cuando se agitan, pues ahí estaríamos sobrepasando el 70%, porque muchas veces no hay forma de que lo podamos medir por cuestión de presupuesto o por algún otro motivo que no tengamos en el consultorio. Pero bueno, cuando hacemos ejercicio a más del 70% del VO2 max, lo que va a pasar es que la energía se va a ir a la periferia, a brazos y a piernas principalmente, y va a disminuir el flujo sanguíneo gastrointestinal hasta en un 50%. Al cuerpo no le interesa tener un proceso de digestión, le interesa que las piernas se muevan, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que corren. Y el sistema nervioso que va a estar activo va a ser el simpático. Entonces, lo que se va a reducir va a ser que vamos a tener una hipoperfusión en una isquemia intestinal transitoria. El vaciamiento gástrico puede llegar a ser muy lento y por eso los pacientes, sobre todo de resistencia, llegan a tener muchísimos síntomas gastrointestinales. Y para que se den una idea de cuántos pacientes llegan a tener síntomas gastrointestinales, va desde un 44 hasta un 89%. Estos síntomas van desde simplemente tener un malestar gastrointestinal, que sienten una molestia, hasta diarrea. Y es bien común que deportistas de resistencia les dé diarrea en medio de una carrera o que vayan en la bicicleta. La gente a veces no me cree y se empieza a reír hasta que empiezan con los síntomas. Para eso hay diferentes estrategias, como les decía, ver el periodo de entrenamiento, ver cuándo vamos a dar fibra, cuándo vamos a dar prebióticos, cuándo vamos a dar probióticos, qué estrategias vamos a usar, qué tipo de alimentos le vamos a recomendar. Y bueno, también una estrategia que es de mis favoritas, que se llama Training the Gut, que es el entrenamiento del sistema digestivo, pues acostumbrar al organismo prácticamente al consumo de carbohidratos y obviamente nosotros pues mantener la salud de la microbiota intestinal de los pacientes. Bien, y tenemos lo que es el mecanismo de interacción entre lo que es el ejercicio físico y la microbiota intestinal. Entonces, ¿qué pasa con el ejercicio? Pues es un factor extrínseco que genera cambios favorables en la composición y en la biodiversidad de la microbiota, siempre y cuando este ejercicio sea de intensidad moderada, porque se incrementan lo que son los firmicutes y estos firmicutes, este tipo de bacterias, lo que hacen es que producen ácidos grasos de cadena corta, como el ácido butírico, el butirato, y disminuyen la posibilidad de padecer un cáncer de colon o un síndrome de intestino irritable. Entonces, como ven en la imagen de la izquierda, prácticamente la microbiota está relacionada a lo que es la mitocondria y a la salud de las mitocondrias. Entonces, las bacterias comensales lo que van a hacer es que en la mitocondria, acuérdense que este es un eje bidireccional, en la mitocondria lo que van a hacer es que van a tener una mayor producción de energía, van a equilibrar lo que es el equilibrio óxido-reducción, van a aumentar la respuesta inmunitaria de las mitocondrias y van a hacer una biogénesis mitocondrial, es decir, se van a generar más mitocondrias. Y una mitocondria sana lo que va a hacer en la microbiota intestinal también un equilibrio de reacciones óxido-reducción, van a controlar los patógenos porque van a evitar un intestino permeable, van a activar lo que son los inflamasomas, van a mantener la integridad de la barrera intestinal. Entonces, si nuestra barrera intestinal está así, va a evitar que ésta sea permeable y por lo tanto, pues el paciente va a tener menos riesgo de infecciones. Bueno, ¿cómo funciona este mecanismo? Bueno, pues tiene un impacto la microbiota en lo que es la regulación genética, en la modulación inmunitaria, veíamos la parte de las citoquinas, actúa directamente en lo que es la diferenciación celular y en la capacidad a nivel metabólico de activar el AMPK. Eh, en resumen, ¿cómo se lo decimos al paciente? Bueno, pues la microbiota va a controlar los niveles de colesterol, el metabolismo de lípidos y de glucosa a nivel muscular. Entonces, una masa muscular saludable va a controlar todo esto. Un paciente que viene con sarcopenia
todo esto prácticamente va a ser un caos. Y nosotros también tenemos que trabajar desde la microbiota intestinal con este tipo de pacientes. Bien, el mecanismo de señalización de lo que es la microbiota hacia el cerebro, pues hay moléculas que permiten este mecanismo, como lo son, perdón, el ácido graso de cadena corta, que hablábamos específicamente del butirato. Entonces decíamos que el ejercicio físico hace que tengamos una mayor cantidad de firmicutes, que son productores de ácidos grasos de cadena corta, y estos ácidos grasos producen ácido butírico y este ácido butírico se convierte en butirato. Entonces, esa es la forma de señalización hacia el músculo. También la producción de ácidos biliares secundarios, que está regulado, como veíamos al principio de esta conferencia, por la microbiota intestinal y de algunos metabolitos de triptófano que están relacionados, pues prácticamente con los neurotransmisores. Todos ellos interactúan directamente con células enteroendocrinas del sistema inmunitario de nuestra mucosa intestinal. Por eso también es muy importante que mantengamos la mucosa intestinal saludable, es decir, evitar una disbiosis para evitar una permeabilidad intestinal. O sea, si se fijan, todo está relacionado. ¿Qué más se ha visto? Entonces, ejercicio intensidad moderada. Hablando específicamente de lo que son las deposiciones, se ha visto que hay una disminución del tiempo en que tardan de estas deposiciones. ¿Ok? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que hay un menor tiempo de contacto entre los agentes patógenos y la capa gastrointestinal, porque duran menos en el baño. Ujú. Hablando específicamente de los microorganismos, se ha visto una disminución de los filos bacteroidetes y de Prevotella en pacientes con obesidad, ujú, y que padecen además estreñimiento con pacientes con normopeso. La intensidad, y aquí hago muchísimo énfasis. Pues se ha visto que ejercicios de alta intensidad lo que generan es una permeabilidad intestinal y esa permeabilidad facilita el paso a microorganismos patógenos a través de lo que es la mucosa gastrointestinal. Y tomen en cuenta que esa mucosa gastrointestinal prácticamente está dañada. Hablando de tejido adiposo, el ejercicio físico, pues bien, sabemos que genera un gasto mayor de energía, pero a nivel del tejido adiposo, puede disminuir el tejido adiposo y aumentar la masa muscular. De ahí también la importancia de saber combinar ejercicios. No nada más le vamos a decir al paciente vete a caminar, haz media hora de ejercicio. Hoy sabemos que eso es insuficiente para los pacientes. Obviamente, tenemos que individualizar las recomendaciones y las prescripciones porque si mi paciente apenas se movía, bueno, vamos a empezar un proceso de adaptación. Pero sí es importante que hagamos énfasis en el cambio del estilo de vida. Creo que a veces, eso aprendí mucho del doctor Ochoa en una de sus conferencias. Creo que a veces somos muy suaves con el paciente, no que seamos groseros, no que les gritemos ni mucho menos, o que les digamos de te vas a morir, no, para nada, pero creo que a veces somos muy suaves en decirle que empiecen poco a poquito. Obviamente, les decía, hay que hacer una evaluación completa, una dinamometría, todo lo que ustedes ya hacen, pero es importante que le digamos que tiene que hacer cambios, porque hoy sabemos, y es un problema de salud pública, en México, México no está haciendo cambios. Hay programas de ejercicio, sí, pero no lo están haciendo los pacientes, entonces tenemos que saber llegar a ellos. Cuidar la microbiota intestinal. Hay muchísimos productos industrializados, ultraprocesados, y bueno, pues tendremos que hacer cambios drásticos en lo que es el estilo de vida, pero que sean cambios duraderos. Eso, bueno, ya lo veremos en la consulta y yo sé que todos somos capaces de poder lograrlo. Entonces, es importante que también nosotros enseñemos a los pacientes de qué es la microbiota. Hoy ya hay muchísima información, pero si ustedes les dicen a sus pacientes todos estos beneficios y ustedes se ponen a indagar un poquito más y le damos esa importancia, es como un plus porque todo está relacionado, si se fijan, hay ejes que son bidireccionales y que es importante que estén activos. Ujú. Entonces, bueno, pues obviamente la disminución de tejido adiposo también está relacionado con el tipo y la diversidad de bacterias que tengan los pacientes o que tengamos.
Hablando específicamente de lo que es el ejercicio físico, vamos a tener un aumento de lo que son los bacteroidetes, una disminución de firmicutes en personas físicamente activas y con normopeso. Encontramos otras especies como lo es Veilonerace, Bacteroidetes, Prevotella y Akkermansia, que son las principales que se incrementan con el ejercicio físico de intensidad moderada. Esto genera cambios en la composición de lo que es la microbiota intestinal y modula el perfil de ácidos biliares. Entonces, bueno, si yo llego a tener un paciente que está excedido de peso, que tiene, no sé, algún problema, por ejemplo, alguna esteatosis hepática, bueno, pues esto lo modula la microbiota intestinal. Y existe una relación inversa entre la cantidad de ácidos biliares y el ejercicio físico. Y estos ácidos biliares lo que hacen es que proporcionan un efecto antimicrobiano y generan una barrera protectora, evitando la permeabilidad intestinal. Bien, les decía, en pacientes de resistencia y de ultrarresistencia, que les digo, no me voy a meter tanto en esto, pero para que tengamos un poquito de noción qué es lo que pasa, se ha encontrado que los principales géneros y especies que habitan en ellos es Veilonerace, Bacteroidetes, Prevotella, Akkermansia y Methanobrevibacter. Estas bacterias son prebióticas, como lo es Fecalibacterium prausnitzii y Akkermansia mucinifila, pero estas bacterias lo que generan son como barreras protectoras a nivel cardiovascular y estos, por ejemplo, Akkermansia también lo encuentran ya como uso de probióticos y les venden tal cual es las cepas de Akkermansia y se ha visto que hay una mayor biodiversidad de estas bacterias en pacientes que realizan este tipo de entrenamientos. Estas bacterias es bien interesante porque están relacionadas con el metabolismo de ácidos grasos, pero también con el metabolismo de carbohidratos. Hay que tomar en cuenta que los atletas de resistencia y de ultrarresistencia tienen un consumo mayor de hidratos de carbono. Entonces, bueno, pues también por eso podríamos relacionar lo que es estas bacterias y de ahí su metabolismo, son mucho más activas. Bien, en ciclistas profesionales lo que encontraron es que hay un incremento de géneros y especies relacionados con lo que les decía, metabolismo de carbohidratos y generación de energía. Específicamente lo que es Prevotella y Methanobrevibacter smithii. Y yo les hablaba mucho de lo que es la permeabilidad intestinal. Entonces, ¿qué modificaciones a nivel de barrera gastrointestinal vamos a encontrar por entrenamientos de resistencia? Bueno, pues las células de Globet y Panet, recordando que las células de Globet son las encargadas de la producción de moco y las de Panet son las que generan proteínas antibacterianas, pues estas células se van a ver dañadas en este tipo de entrenamientos. Entrenamientos de resistencia, por ejemplo, maratones, triatlones, ciclismo. Ujú. Y entonces lo que va a pasar es que estas barreras van a ser defectuosas y van a generar permeabilidad intestinal, lo cual va a favorecer la exposición al contenido luminal. Es decir, pueden entrar bacterias patógenas, se va a desencadenar un desequilibrio a nivel intestinal, una disbiosis, y lo primero que va a pasar es que el paciente puede llegar a tener enfermedad de Crohn y puede proceder a lo que es un cáncer de colon. Entonces, de ahí la importancia de decirle a los pacientes que el entrenamiento que vamos a hacer va a ser de intensidad moderada, como les decía, a menos que tengan un paciente de alto rendimiento. ¿Qué es lo que pasa con la permeabilidad intestinal? Bueno, les explicaba hace ratito lo de las barreras, aquí lo podemos ver un poquito mejor. Estas barreras se separan y por eso es que puede ser permeable y pueden entrar todas estas bacterias al contenido luminal. ¿Qué efecto tiene en el cuerpo? Además de infecciones, el paciente puede llegar a tener deficiencias nutricionales, puede llegar a tener problemas digestivos em, y trastornos todo en el tránsito, alergias o intolerancias alimentarias y una fatiga crónica. Entonces, hablando específicamente de deportistas, pues es todo lo que no queremos. En cualquier paciente, también es todo lo que no queremos. Entonces, ustedes pueden evaluar.
ok, mi paciente viene con deficiencias nutricionales, me refiere problemas digestivos, tiene muchísimas alergias, es intolerante a todo, siempre está cansado y podemos sospechar entonces también de un leaky gut, de una permeabilidad intestinal. Entonces, les decía, es un eje bidireccional y podemos buscarlo de muchas maneras. Ahora, el ejercicio físico eh, está implicado en un eje que es el HPA, que veíamos al principio, que es el eje hipotálamo, pituitaria, médula adrenal. Entonces, aquí lo que va a estar implicada la microbiota es que va a tener la capacidad de producir y de captar hormonas y neurotransmisores, como lo es la epinefrina, como lo es la acetilcolina, la histamina, la serotonina, aquí se fue, se me corrigió, y el GABA. Entonces, bueno, es importante que tengamos en cuenta este eje, se los ponía desde un principio, que es un eje también bidireccional, y bueno, de aquí también mucha depresión y muchos trastornos de todo, ¿no? Entonces, pues hay que cuidar la microbiota. Entonces, las bacterias gastrointestinales tienen la capacidad de comunicarse con el cerebro, porque es un eje bidireccional, y el cerebro con las bacterias gastrointestinales. Este mecanismo de activación es el estrés. Yo les decía de un principio, no todo el estrés es malo. Este estrés puede ser físico o puede ser psicológico. Y a su vez está implicado el eje de la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina. Entonces, cuando tenemos un estrés, por ejemplo, ejercicio que veíamos que es un estrés extra, vaya, que es algo físico, pues hay que cuidar la intensidad, porque a alta intensidad es un estrés que va a generar una patología. Entonces, cuando hay pacientes que llegan a tener una disbiosis intestinal, bueno, puede generarse por la hormona liberadora de corticotropina. Y lo que va a hacer esta hormona liberadora es que va a generar cambios en la secreción ácida del estómago, es decir, se modifica el pH. Esto va a modificar la motilidad intestinal y va a disminuir la producción de moco. Entonces las barreras quedan expuestas a ese ácido y se pueden generar, además de úlceras, pues permeabilidad, que pueden entrar patógenos y que bueno, pues ahí prácticamente el paciente sufre infecciones. Esto a una actividad física intensa porque genera un estrés metabólico, se incrementa el cortisol y la epinefrina. Es decir, va a haber reducción del flujo sanguíneo al epitelio intestinal, lo cual va a generar daños a la barrera intestinal, generando permeabilidad intestinal, inflamación a nivel gastrointestinal, el paciente se siente mal y a las bacterias que principalmente están expuestos es a Salmonella y a E. coli. Y hablábamos de los ácidos grasos de cadena corta que se aumentan después de ejercicio, específicamente el butirato, que es generado, ya se los había dicho, Roseburia hominis, por Akkermansia mucinifila, mucinifila por Fecalibacterium prausnitzii y por el género Coprococcus. Y a nivel de lo que es el sistema inmune, lo que hace la microbiota es que, hablando específicamente de las mioquinas, que las vimos casi de las primeras diapositivas, estas van a ser liberadas por el músculo, perdón, durante el ejercicio físico. Ujú. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué son tan importantes? Bueno, pues las células musculares van a producir interleucina 1, interleucina 6, ya les iba a decir interleucina 1, interleucina 6. Durante el ejercicio, esta interleucina se puede incrementar hasta 100 veces más su concentración. ¿Y de qué me sirve? Porque incrementa específicamente la oxidación de grasa. Entonces, el ejercicio físico por eso está relacionado con una mayor beta oxidación de los ácidos grasos. Tenemos también una mayor captación de glucosa, por eso los pacientes que viven con diabetes, que tienen resistencia a la insulina, es muy importante que hagan ejercicio. ¿Mm? Y esto, pues también trae consigo un efecto antiinflamatorio, a pesar de que el ejercicio es un factor de estrés, pero por eso tenemos que modular la intensidad de este ejercicio. Y bueno,
Entonces, los mecanismos de interacción de la microbiota y el ejercicio físico están relacionados con el eje HPA, ujú, y con el músculo y el intestino. Entonces, ¿qué va a provocar? Pues va a haber mayor presencia de ácidos grasos de cadena corta, van a generar butirato y vamos a tener una barrera protectora a nivel cardiovascular. Se va a incrementar la activación de la AMPK, va a disminuir el tiempo de tránsito intestinal, entonces tenemos mayor riesgo perdón, menor riesgo de infecciones porque hay menor contacto, va a disminuir lo que es el tejido adiposo, va a incrementar el perfil de ácidos biliares y el eje intestino-cerebro, pues va a estar equilibrado porque no vamos a tener una disbiosis, por lo tanto las emociones y todos los factores que vimos al principio, pues van a ayudar a la microbiota intestinal y viceversa, y también se va a incrementar lo que es la inmunoglobulina A. Es decir, está implicado el sistema inmune con una microbiota intestinal saludable. Hablando específicamente del sistema inmune de los atletas, es muy común que los atletas lleguen a tener infecciones de vías respiratorias. A estas las vamos a llamar URTIs. Y bueno, pues aquí tenemos diversos géneros, diversas especies. No se los voy a decir porque la verdad es que siempre me trabo con estos, pero bueno, les pongo hasta los códigos para que les puedan tomar alguna captura o le tomen alguna foto y lo sepan. Y bien, entonces lo que hacen es que el sistema inmune, estas Bifidobacterium, por ejemplo, mejoran la funcionalidad de lo que son los monocitos y de algunas células como las natural killer. También mejoran la funcionalidad de linfocitos, incrementando inmunoglobulina M y la IgA, por ejemplo. El más común y uno de los más estudiados es Lactobacillus fermentum. En este caso, el BRI 003 está asociado a la reducción del número de días, aquí también autocorrector, discúlpenme, y de la disminución de la gravedad de las infecciones de vías respiratorias. En conclusión, pues existe evidencia científica que muestra la conexión entre la microbiota intestinal y el deporte. Es un eje bidireccional y el ejercicio afecta la biodiversidad y la composición de la microbiota intestinal, y la microbiota tiene un impacto en el rendimiento deportivo. Además que esta se va a ver alterada de acuerdo al tipo, a la intensidad y a la duración de ejercicio que le vamos a recomendar a los pacientes, pues que hagan ejercicio físico de intensidad moderada, pero que no sea actividad física, sino que sea ejercicio físico. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo mi contacto para que lo tengan. Mi nombre es Carla Arreola. En Instagram me encuentran como arreola.nutrición o como Bases de la Nutrición. Les dejo mi correo y la página web por cualquier duda que lleguen a tener. Y bueno, pues muchas gracias. Hola, hola, buenas noches. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Aquí en el chat no hay de momento alguna pregunta, pero igual si tienen alguna pregunta para hacer a nuestra ponente. Yo creo que tengo uno. Ok, maestro. Eh, a ver si la puedo plantear bien, Ok, vamos a ver. porque a lo que entiendo, entonces, pues la intensidad puede modular lo que es la parte de la microbiota. Sí. Entonces, vi que pusiste una diapositiva, creo que de endurance, de ultramaratón o ultra, bueno, de deportes de mucha duración. Ujú. Este, mi pregunta es, ahí, ¿cómo es el proceso de esos atletas como en el, no sé si llega a cambiar su microbiota, como adaptándose pues a las largas distancias que tienen que hacer en ese deporte? ¿O cómo es ese proceso? No sé si me doy a entender como en el tiempo, es muy complicado, les pasa que tienen muchas disbiosis ellos, o cómo está el asunto ahí. Está muy interesante. Sí,
O sea, al final es un proceso adaptativo y por eso yo les decía que teníamos que cuidar mucho la parte de cuándo vamos a dar prebióticos, cuándo vamos a incrementar fibra. Entonces, cuando nosotros llevamos, por ejemplo, el plan de alimentación de un maratonista o un ultra trail, un triatlón, cuando el paciente se acerca a la competencia, prácticamente nosotros disminuimos la cantidad de fibra, pues por obvias razones, ¿no? Necesita prácticamente carbohidratos simples y nosotros incrementamos carbohidratos hasta un, no sé, 9 gramos por kilogramo de peso, que un paciente normal comería 3 gramos por kilogramo. Entonces, son procesos en los que el sistema digestivo de los atletas se va a adaptar, pero por eso es importante que nosotros conozcamos cómo van a estar los ciclos de entrenamiento, que a veces eso es un poco difícil, yo lo sé, porque o ellos a veces no lo saben, qué es lo que les toca, o en qué periodo están, cuando ya son un poquito más pro, por así decirlo, pues ya tienen un poquito más de conocimiento de, esto me toca, ahorita vienen bajadas de volumen, de entrenamientos, y pero es importante que nosotros estemos en contacto con el entrenador, muy en contacto con lo que es el paciente, para saber en qué momento podemos dar un poquito más de verduras, cuando podemos dar un prebiótico, cuando podemos dar probióticos, por ejemplo, o algún simbiótico, que es la combinación de ambos. Pero sí, son procesos adaptativos. Pacientes de alto rendimiento, su microbiota sí va a estar alterada. O sea, no es que cuando hablamos de alto rendimiento, no hablamos necesariamente de salud. O sea, lamentablemente el alto rendimiento está muy alejado de la salud y parte de nuestra tarea es acercar esa salud a ellos. Pero va a haber etapas en las que sea un poco complejo. Por ejemplo, dietas, por ejemplo, para pacientes, no sé, boxeadores que tengan cortes de peso y que tengamos que utilizar una dieta estratégica para poder perder peso, para generar una deshidratación, porque está una semana del pesaje y nada más no llega, todo eso altera la microbiota. El otro día leía un artículo muy interesante que decía que el viroma cambia en 24 horas por el simple hecho de haber hecho una dieta diferente, o sea, una dieta no saludable. Entonces, es adaptativo para pacientes deportistas, sí, su cuerpo se adapta, pero eso no quiere decir necesariamente que su microbiota sea saludable. Podemos ayudarles un poquito con el uso de probióticos a que mejoren la absorción, a que no lleguen a tener deficiencias, a que no tengan malestares gastrointestinales, sí, pero sería muy importante conocer la temporada en la que esté mi paciente. Muchas gracias, muy entendido. Un gusto. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Yo tengo una pregunta. No. Cambia, y bueno, aquí hay una. Primero la que está aquí. Dice, ¿la suplementación con probióticos es recomendada en todas las etapas de un atleta? No, no en todas las etapas. Eh, Aquí es cuidar mucho mi atleta, ¿es atleta de alto rendimiento o es un atleta amateur, ¿no? Si es un atleta amateur, claro que la dieta va a ser diferente, no va a llevar la misma cantidad de carbohidratos ni de calorías que un paciente élite, pero bueno, ahí es mucho el contexto, acercándonos a lo que son las fases de carga, sobre todo cuando se acerca la competencia. No siempre es bueno dar probióticos, siempre hay que evitar que prueben cosas cerca de la competencia. No salen en doping, de eso no se preocupen, pero siempre lo evitamos por cualquier cambio gastrointestinal que tenga. Eso hace la diferencia en una competencia. Yo siempre les digo que, por ejemplo, yo trabajo con deportistas de resistencia y ultrarresistencia. Entonces, el primer lugar es el ganador. El segundo lugar es el primer perdedor, ¿ok? Y en unos segundos se hace esa diferencia, de ser el ganador al primer perdedor. Si mi paciente tiene algún síntoma gastrointestinal casi para llegar a la meta, yo puedo hacer que pierda. Entonces, no, pueden probar sí probióticos, obviamente cepas específicas. Está lo que es Akkermansia, les decía, ya está a la venta,
pero Akkermansia se incrementa por el ejercicio. Entonces ahí tal vez no sería tan bueno incrementarlo. Más bien a ello cuidaría el cómo esté su sistema digestivo. Ni siquiera tienen que hacer tal vez tantas pruebas, solamente con preguntarle y estar en contacto con el paciente del cómo se siente, si hay alguna molestia gastrointestinal, actuar de inmediato, no esperar a que tenga vómitos, a que tenga diarreas. Bien, Jess, tu pregunta. No, ya me la contestaste ahorita. Ah, Muchas gracias, sí. Igual, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, chicos. Mm, parece que no. Igual, bueno, te queremos agradecer muchísimo, Carla, por tu tiempo, por tu disposición y por compartir tus conocimientos con todos nosotros. Y bueno, estamos en contacto y te mandamos tu constancia digital de agradecimiento de participación por haber estado con nosotros. muchas gracias. Muchas gracias a todos también por estar aquí. Un gusto y cuídense mucho. Gracias, bye. Gracias, chicos, a todos los que están. Igual la siguiente sesión va a ser por medio de Zoom. Ahí les pasaremos el link y pues les agradezco mucho por estar aquí. Les pasamos la lista para poderles hacer su constancia digital y hacérselas llegar. Muchas gracias. Bye. Gracias. Bye, bye. Gracias, Mónica. Bye.